Pero bueno, la verdad que para mí muchísimo cariño, tanto yo como Teresa tenemos el corazón puesto hace años en este proyecto y lo único que deseamos es que a las personas realmente les vaya bien y esto nos va a llevar en ese camino a todos los que empezamos el famoso madrugón, ¿no? Entonces yo voy a hacer hoy una reunión especial porque si bien yo es cierto que soy profesional, quiero que entiendan que lo que voy a hablar está montado casualmente para gente que no es profesional, sino somos personas individuales, somos empresarios, emprendedores, pero que necesitamos entender algunos conceptos. Y obviamente voy a hablar de la línea Nutrilite, que es la fortaleza que más manejo. Obviamente las otras de la empresa también son muy importantes, pero hoy nos damos cuenta que coyunturalmente el área de Nutrilite pasa a ser obviamente muy importante y determinante en el éxito de cualquier empresario. Entonces yo quiero empezar diciendo a ver qué es lo que yo veo después de unos años, y esto no quiere decir que sepa todo, a veces me llaman por teléfono muchos empresarios, tanto de mi grupo como de otros grupos, y trato de ser lo más claro posible en mi información, pero a veces me ha tocado decirles, mire, yo soy médico, pero no quiere decir que sepa todo, ¿no? O sea, nadie, independiente de lo que es y los títulos que tiene, puede llegar a tener tanta sabiduría. Por eso que creo que todos estos grupos donde nos reunimos incrementan el primer potencial que tenemos los seres humanos, que es entender que la respuesta no siempre la tiene uno, sino el equipo, ¿no? Y en esto doy muchísimo valor esta expansión global con todo el trabajo que está haciendo fenomenal, incorporando gente de diferentes edades y formaciones. Entonces, yendo un poco al grano, ¿qué sería para mí Nutrilite, no? Y bueno, yo creo que tuve la bendición de estar 2 veces en California, donde está la casa matriz de Nutrilite, una vez en Ida, Michigan, y una vez en el Betacá. La verdad que yo no tengo ninguna duda, porque lo mío ya no es solamente una cuestión teórica, sino es una cuestión absolutamente vivencial, experimental, así que yo no necesito buscar casi ninguna bala, aunque los avales sobran. Yo creo que lo que quiero hablarles a ustedes es cómo puede uno entender algunos conceptos. Le pregunté a Sam Rembrandt qué era para él Nutrilite y me dijo, es prevención, es hablar de prevención. Y yo diría que hoy he caminado un poco y me atrevo a decir que para mí Nutrilite es cuidar. Y uno empieza primero con el autocuidado, ¿no? ¿Por qué es tan importante Nutrilite en cualquier individuo, cualquier persona? Porque tengamos presente que nosotros en esta vida terrenal, el único vehículo que tenemos es nuestro cuerpo, nuestro, nuestro espíritu, todas las cosas que consideramos que el ser humano necesita para vivir en esta tierra, pero el cuerpo es el primer básico, ¿no? Es el vehículo elemental. Y tenemos que pensar que Nutrilite tiene dos modelos de operar. Uno es en forma inmediata, que cuando uno hace todo lo que se describe dentro de la estrategia, que hoy vamos a hablar de cómo generar volumen, obviamente no voy a hablar toda la estrategia, no es la idea, pero sí decirles que cuando incorporamos los diferentes elementos de protección y ponderamiento y mejoramiento de la salud, inevitablemente vamos a tener un beneficio de bienestar inmediato. O sea, no es mágico, ¿no? Pero sí, en el corto plazo, yo hablo corto plazo de 15 días a un mes, una persona puede sentir muy buen estado general. Y no estoy hablando de cosas ideales, ni peso para el verano, ni correr una maratón, no. Eso puede ser un mediano a largo plazo, pero lo inmediato es el bienestar. O sea, cuando tu cuerpo te da el beneficio, te da la performance, te da lo que vos necesitas para cualquier tarea que la vida te traiga. Y quiero aclararles que la vida te trae todo tipo de desafíos y el único variable que uno tiene constantemente es el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, así como te puede dar una serie de ventajas, también te puede dar una serie de desventajas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Es tener el mejor bienestar posible en forma inmediata. Y la segunda etapa, que vendría a ser ya lo que vendría a ser el concepto de prevención, tiene que ver con lo que es la construcción inmediata de lo que va a pasar en el futuro y estar preparado para esa etapa, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que entender es que somos seres biológicos y tenemos que aprender a ralentizar, disminuir la aparición de enfermedades que van a venir, porque hay cosas que son también, digamos, variables fijas. Una es el tiempo, otra es la presencia de enfermedades y otro es el envejecimiento. Todas estas cosas vienen
dentro del caminar de cualquier ser humano. Entonces yo lo que puedo hacer es vivir con el mayor bienestar posible hoy e invertir para ralentizar y disminuir la aparición de enfermedades, ¿no? Eso es para mí Nutrilite. Y lo que hoy vamos a hablar es cómo vamos a salir de las situaciones de riesgo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cualquier decisión que yo tome en mi vida con respecto a mi estilo de vida, a mis decisiones alimentarias, a incorporar hábitos saludables, etcétera, todo eso, digamos, es entrar, digamos, un poco a modular en la reducción de las situaciones de riesgo. O sea, una situación de riesgo es una persona que minimiza todos estos conceptos, que dice, no, que a mí me encanta comer lo que me da la gana, tomar la cantidad de alcohol que quiero, no hacer ejercicio, qué sé yo. Todo eso es entrar en zonas de riesgo, ¿sí? Por supuesto que adentro hay un yo interior, que es la construcción que uno trae a cada uno, que tiene que ir modificando, pero si uno sale de esa zona de riesgo, en realidad es la mejor inversión que uno puede hacer. Porque obviamente todos nos vamos a ir. Yo siempre digo, la gente vive más, la ciencia ha hecho un montón de cosas para alargar la vida, pero eso no quiere decir que tengamos calidad de vida. Y yo simplemente quiero decirles que hoy vivimos una situación coyuntural bárbara, donde todo esto que antes, que hoy estoy hablando, y cuando empecé yo hace unos años, parecía que estaba medio debajo del agua, medio así turbio, que no se veía bien, hoy se ha hecho muy claro. Es como diríamos que hoy el tema de tener una buena salud, fortaleza, tener capacidad de resistir diferentes cosas, se ha hecho emergente, es como que, digamos, salió para arriba, hizo un pop-up y todo el mundo lo ve, digamos. Entonces hoy tenemos que aprovechar esta coyuntura y subirnos todos a algo que yo creo que es un llamado mundial de que como van las cosas no va a seguir bien, necesitamos cambiar cosas y encontrar las mejores formas de hacerlo. Entonces hoy vamos a hablar justamente cómo vamos a mantener este concepto y cómo empezar básicamente este proyecto. Voy a empezar con el primer punto que empecé, que vendría a ser cómo yo voy a tener un modelo de autocuidado basado básicamente en mi autoestima y autoconfianza. Entonces, el primer punto que quiero hablar es cómo voy a hacer yo Nutrilite sólidamente, ¿sí? Cómo voy a tener éxito, cómo voy a generar volumen. Y el primer concepto es trabajar sobre uno mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo debo ser el primer estudiante y el primer modelo de desarrollo de lo que vendría a ser un modelo de autocuidado de la salud. Para eso voy a usar la primera imagen explicando mi historia personal, ¿no? O sea, yo empecé este proyecto hace muchos años, ya estando, digamos, en mi vida profesional más o menos avanzada, y acá puse un par de fotos. Acá cuando tenía 33 años todavía no hacía el negocio, ya tenía 4 hijos, tenía 3 especialidades, había hecho toda una residencia, jefe de residentes, estaba en una carrera académica muy fuerte, y no solamente académica, sino también de fuerte inserción laboral. Por eso que mi cara a la izquierda se ve seria, se ve como que estoy enfrentando desafíos fuertes, pero quiero destacar en esta imagen algo que la mayoría por ahí no se da cuenta, pero ahí en el lado derecho, en la mejilla derecha, cerca digamos, de la comisura del labio derecho, se ve como una mancha en la piel. No sé si se alcanza a ver ahí. Marcelo, ¿ves en mi cara una mancha, como un lunar en la cara, en el cachete derecho abajo? Bueno, perfecto, gracias por avisarme. Entonces yo estaba viviendo una vida de alto nivel de estrés, con mucho desgaste, mucha presión laboral, mucha presión familiar, etcétera, cosas que la vida misma me había planteado. Y cuando uno está en ese proceso no se da cuenta, pero el nivel de desgaste interno, siendo joven, ya se hacía aparente. ¿Y por qué hablo de esa mancha? Porque es una mancha de pigmentación, que cualquiera diría es un lunar común. Era un lunar de oxidación, de alta oxidación endógena que yo tenía, que es una forma de aparición muy precoz del envejecimiento. O sea, yo a los 33 años ya tenía algún signo de envejecimiento. ¿Por qué? Por mi estilo de vida. Pasaron varios años, ahí se ve otra, yo ya había empezado a hacer el negocio, ya había tenido algunos resultados, y ustedes ven mi actitud diferente. O sea, ahí no se ve, pero prácticamente ese nebus, que es una especie, digamos, de lunar, nebus en lema médico, prácticamente desapareció. ¿Por qué les estoy hablando de esto que parece tan insignificante?
porque así pasan las situaciones de salud y enfermedad. Durante 50, 60 años el cuerpo tiene una gran fortaleza que aunque lo maltratemos, siempre trata de darnos el mejor servicio. Pero siempre tiene alguna forma de avisar, ¿no? Entonces, vamos a la anterior. La anterior quería comentar, por ejemplo, que acá pasó 39 años y yo ya había empezado a sentir esa primera presencia de la desaparición de las manchas de la piel. Eso fue gracias a Nutrilite cuando yo empecé a hacer acciones preventivas y utilizar los famosos antioxidantes. Vamos a la próxima. Acá han pasado unos buenos años y ya ves que no tengo ninguna mancha en la piel. O sea, me acuerdo que cuando iba al hospital más joven me veía el cirujano plástico y me decía, che, te lo saco, te lo opero. No, gracias, no, gracias. Entonces, menos mal que no le di bola porque gracias a la nutrición preventiva y a los suplementos del Nutrilite desaparecieron todas las manchas. Esto parece una pavada, pero es un indicador de las épocas en que todavía los síntomas, tanto clínicos como de laboratorio, no son evidentes. O sea, las etapas buenas de la vida van pasando cosas que después, cuando ya pasan los años, parecen ser mucho más grandes. Entonces, esto es para explicarles que el primer punto que uno tiene que concentrarse, digamos, para tener éxito, es que uno debe tener el éxito personal en su propia salud, en su propio autocuidado. Porque yo me he dado cuenta en los años que tanto la familia como toda la sociedad en general, que tienen otro modo de pensar, que están muy involucrados en los hábitos y costumbres no saludables, no siempre nos entienden. Entonces, si yo tengo algunas cosas que demuestran que puedo tener un buen estado de salud, que disfruto de la vida, que me siento bárbaro, la gente va a hacer las cosas más por contagio que por entendimiento. Entonces, yo debería ser, primer objetivo, un muy buen modelo de autocuidado de la salud. ¿Y qué quiere decir eso? Que no solamente hacer las diferentes tareas, sino debo estar tomando las dosis correctas de lo que se recomienda. ¿Por qué voy a hablar de este punto? Porque yo he encontrado que muchos asociados entienden, escuchan mis charlas, saben un montón, y cuando empiezo a hablar me dicen, no, yo tomo una sola dosis acá y otra dosis a la noche. Y yo le digo, no es suficiente si vos tienes algún antecedente, alguna situación, digamos, de estrés, alguna situación, digamos, de carencia nutricional, o sea, siempre tenemos alguna cosa los seres humanos. Y hay que agregarle ahora un factor clave, que es la alta exposición emocional. O sea, hoy vivimos un periodo de pandemia, pospandemia, ya no sé qué decir, pero que la mayoría de la gente tiene algún componente, se calcula entre un 40 o 50% de incremento de, digamos, situaciones psicológicas como pánico, estrés, incertidumbre. La gente vive con un estrés basal que libera cortisol y eso baja las defensas. Entonces necesitamos ahora, en esta etapa, usar las dosis máximas. Y si encima tenemos una enfermedad, doble justificativo. Porque si nosotros no hacemos bien la tarea, le estamos restando la potencia, digamos, a la estrategia de los suplementos. Esto se conoce en medicina como efecto placebo o efecto insuficiente de un tratamiento. Lo peor que puede hacer una persona es pensar que se está suplementando bien, pero en realidad no toma ni las dosis correctas ni las dosis adicionales por vivir en un momento de alto estrés. ¿Por qué? Porque esto no lo podemos controlar. El estrés es como una enfermedad que va y viene, a veces lo puedes controlar, a veces no. Entonces necesitamos incrementar nuestra suplementación. Por ejemplo, una persona hoy que normalmente por ahí tomaba 2 comprimidos de vitamina C, debería tomar 4. Y si tomaba una sola dosis de doble X, debería tomar 2. Y si toma una sola toma de omega, debería tomar 2. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conciencia de que necesitamos reforzar mucho el proceso inmunológico que hoy nos compete. Entonces, el primer punto es este concepto de autocuidado. Porque lo peor que puede pasar es enfrentar un proceso situacional de alto desgaste y no tener claro que yo al menos estoy haciendo las tareas y todo el esfuerzo necesario para estar bien preparado para la conexión con un virus, con una bacteria o con cualquier enfermedad, porque el proceso de protección no es solamente para el virus, digamos, de la pandemia actual, sino es para cómo prevenir el avance de una enfermedad crónica, cómo evitar el avance del cáncer, cómo evitar
todas las enfermedades. Entonces, por eso que es clave ahora no solamente tener una coherencia en esto, sino reforzar individualmente y decirle a la gente lo mismo. Porque no estamos viviendo un momento de vacaciones donde no hay amenazas. Estamos viviendo un momento complejo, con mucho aislamiento, con muchas limitaciones y con muchos fantasmas que vuelan y que en la televisión nos martirizan todos los días. Entonces tenemos que ser muy buenos en el autocuidado de la salud. Punto 1. El segundo punto que quiero trabajar tiene que ver cómo voy a hacer esto transmisible a la familia. Nosotros atravesamos como familia un desafío grande porque cuando me acuerdo empecé, ya mis hijos medio adolescentes o más grandes, me decían, uy, qué cantidad de vitaminas que tomás, de pastillas, ¿no? La gente cree que una vitamina en comprimido es una pastilla o medicamento. Entonces, el primer punto que hay que desmitificar es que hoy nosotros no usamos pastillas, sino concentrados de vegetales. El concentrado de vegetal es como una ensalada de 10 o 20 colores diferentes, y si yo voy a un médico y le digo, puedo comer una ensalada de 7, 8, 9 colores, diferentes cosas, ninguno va a decir que no. Entonces nosotros usamos la misma estrategia, solo que hemos avanzado en el conocimiento y la tecnología, y gracias a Nutrilite en 80 y pico de años, logró concentrar la sabiduría de la naturaleza y la inteligencia de la ciencia. Porque cuando yo fui a California no podía creer la cantidad de médicos, gastroenterólogos, especialistas moleculares, o sea, todos trabajando en el diseño. No es hecho al azar, está hecho todo realmente en forma magistral y con el gran beneficio de la protección, digamos, ambiental que tiene. Entonces yo puedo llegar a la familia cuando yo mantengo la coherencia y mantengo la persistencia. Son dos cosas. No solamente tengo que tener un diálogo correcto, sino tengo que ser muy claro en mi persistencia, porque los que más nos van a objetar son los familiares cercanos. Ah, pero vos hablas de esto y haces esto, porque siempre el ser humano nos busca el punto flaco, ¿no? Entonces nos va a tocar un trabajo de coherencia en el tiempo hasta que ellos empiezan a hacer lo mismo y empiezan a ver los resultados de bienestar. Y cuando se produce ese estado de bienestar, entonces empiezan a generar las adhesiones de la familia que es la cercana, la de segunda línea, etcétera, que son todos los amigos y demás que van entrando. Pero bueno, con respecto a la familia, una cosa que nos dimos cuenta, y acá estamos con Tere, que necesitábamos tener la salud para poder cumplir en las mejores condiciones los sueños. ¿Qué quiere decir eso? Si yo no invierto en mi salud, no voy a poder disfrutar de los diferentes logros que uno quisiera tener. Entonces, con Tere tuvimos, y a ella le encantan mucho los viajes, y a mí me encantan también, pero a ella le gusta programarlos, porque ella los organiza, y yo después cuando me subo disfruto igual, tiene una capacidad de diseño de viaje impresionante. Entonces, cuando empezamos a trabajar esto, nos dimos cuenta que había cosas que había que corregir. Y una de ellas era justamente algunas correcciones que tienen que ver con la salud propia de cada individuo. Caso personal mío, yo tengo antecedentes de colesterol alto, Tere tenía ya una tendencia al sobrepeso que se va potenciando mucho en la mujer después de la menopausia por la caída estrogénica. Entonces había que hacer toda una estrategia y acá empezó lo que se llama las estrategias individuales, ¿no? Y con Tere trabajamos mucho, digamos, acá está cuando estamos viajando, ya en esta foto se ve que todavía ella estaba, digamos, con algún nivel de sobrepeso, yo también tengo algo, pero cada vez menos. Y acá a la derecha la vemos en un viaje que hicimos, digamos, en España, el Camino de Santiago. Entonces ahí hicimos toda la máxima preparación y hubo necesidad de reducir peso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer 25 kilómetros por día con un exceso de peso importante, porque a veces uno arranca con 10, con 20 o 30 kilos de más, y el cuerpo les garantizo que se mueve muy diferente en la medida que le sacamos peso. Pero pudimos hacer realmente con mucha voluntad y mucho cariño este proceso, y ahí Tere hizo una reducción linda de 12 kilos, que le permitió tener esta capacidad de hacer esto. Y yo diría que la ventaja que cuando uno hace esto, incorpora una serie de hábitos que después le permiten mantenerse muy cercano a eso.
No quiere decir que uno los baja y queda para siempre ahí, no, pero ya no es lo mismo el yo-yo de recuperar bajar 12 y recuperar 20, no. Uno en general llega a ese nivel y en base a hábitos se sostiene muy cercano a ese valor. Por eso que es clave que la familia se involucre, porque ya vamos generando una segunda onda de expansión. Y cada vez que yo hablo de una onda, estamos hablando de volumen de consumo, ¿no? Está mi volumen personal. Una persona que es seria en el proyecto, yo creo que mínimamente su consumo personal está siendo entre 80 y 100 pbs. Y si involucra a la familia, inmediatamente hace los 300. ¿Por qué? Porque le está enseñando una serie de herramientas muy beneficiosas para la salud de los demás. Acuérdense que el concepto de cuidar es clave. Entonces, esta es la segunda etapa, ¿no? O sea, cuidado del círculo inmediato. Y en eso vamos a trabajar mucho en los años próximos en base a la persistencia. Lo otro que quería decir es que cuando uno hace toda esta tarea, siempre está buscando la preparación constantemente para enfrentar los imprevistos. Acuérdense que lo que siempre vamos a hacer con nuestra estrategia de salud es tratar de escapar de las zonas de riesgo, ¿sí? Si yo sé que hay algo que me genera riesgo, tengo que modificarlo. Entonces, la tercera etapa, vamos a hablar ahora cómo abordar a los amigos. Acá tenemos aquellos amigos que nos quieren y que por ahí nos escuchan porque nos quieren. Después están aquellos amigos que nos quieren, pero se burlan. Están aquellos amigos que también nos quieren, pero les cuesta cambiar sus hábitos y es más fácil buscar excusas. O sea, tenés todas las variables. Entonces nosotros cuando empezamos esto, obviamente hablamos con los amigos, me escucharon algunos, y algunos me hicieron caso, y otros no me hicieron caso nunca, pero seguimos siendo amigos porque nos queremos. Entonces yo quería contarles cómo hace un mes, exactamente, o un poco más, aparece un amigo, muy amigo, que sabe lo que hacemos, pero que nunca quiso hacer nada. Entonces me dice, che, Walter, dice, estoy podrido del tema de que no puedo bajar mi colesterol. Entonces le digo, mira qué interesante, le digo. ¿Por qué? Le digo, te preocupa. Y mira, la verdad que ya vengo hace como 4 o 5 años, no lo puedo bajar. He probado 2 o 3 estatinas, mi médico me cambia de uno, me dice que ya va a bajar, que qué sé yo, que tenga paciencia, pero la verdad que me empezó a aparecer unas molestias musculares, me duelen los músculos. Entonces el médico me dijo que podía ser una complicación de las estatinas y me la sacó. Entonces yo, un poco en base a esto y un poco tal vez la señora que alguna vez me escuchó más, yo digo que a las mujeres les interesa más la salud que los hombres somos más omnipotentes. Entonces vino a casa y me dice, che, voy a probar el tema de las vitaminas. Le digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa seria. Si vas a probar las vitaminas, me tenés que hacer caso, punto 1. Me contó un poco su laboratorio, lo que sé yo, y le digo, y vamos a hacer un mes entero a rajatabla lo que yo te voy a hablar con los suplementos. Porque él ya tenía algunas cosas de sus hábitos saludables bastante buenas, pero el colesterol se le resistía a muerte. Entonces le digo, vamos a hacer un mes entero y yo voy a comparar tu último laboratorio que me trajiste y vamos a en un mes entero hacer un nuevo chequeo en sangre. Entonces le dije, te vas a tomar doble X, doble toma, 2 tomas de omega a la mañana y 2 tomas de omega a la noche. Y en un mes vemos si esto seguimos o agregamos algo más para ver según el resultado. O sea, como que le apunté los cañones a dosis interesantes. Yo no lo quería empastillar más, dije voy a hacer un prueba de un mes jugándome entero por esta posición. Al mes aparece con los resultados. Y entonces, quiero decirles para que tengan una idea, están ahí, digamos, los laboratorios, trajo un colesterol total previo a la suplementación de 244 y un componente del transportador de colesterol, que es el LDL, que es el light o bueno, de 201. O sea, ¿qué es lo que tenía él? Colesterol alto, eminentemente, y segundo tenía el transportador, que es el LDL, muy alto, que es el transportador malo. Después voy a explicar un poquito cómo funcionan estos valores. Entonces, al mes aparece con el nuevo laboratorio y trae un colesterol total de 208
y un LDL de 128, o sea que había bajado en un caso casi 50 o 45, y en el malo de 201 a 128, casi un 40%. Entonces me dice, nunca me había pasado, es primera vez que estoy con valores cercanos a los normales después de tantos años, me dice. Entonces, como me estoy yendo de vacaciones, vengo y me llevo 2 X y 2 omega, para que no me falten. Entonces yo por dentro mío decía, viniste al pie, ¿no? Entonces fíjense qué simple que es cuando uno conoce bien cómo funcionan las cosas. Parte del autocuidado es ser realmente una persona que estudie mucho qué nos pasa interiormente. Y hoy tenemos una ventaja gigante. Yo les quiero aclarar que como médico, cuando empecé, mi sistema de formación era antidiluviano. Yo para poder aprender algo tenía que ir a las bibliotecas, ser un ratón de biblioteca, y siempre aprendía cosas muy tarde. Hoy tenemos la biblioteca en las manos de cualquier persona y totalmente actualizada. Hoy realmente hablar de conceptos de prevención, de mejoramiento de salud, llueven por todo lado. Me parece que lo que antes se veía poco hoy es como una tormenta de información. Es bueno, pero siempre es mejor pertenecer a un equipo donde se vaya modulando y se vaya regulando estas cosas. Por eso es tan interesante lo que plantea Nutle. No es que larga como diciendo, aprendí ayer a hacer esto. No, dice, mira, yo hace 80 años que hago esto, he depurado las experiencias, he logrado esto y han conseguido cosas que son únicas y muy valiosas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la clave, en realidad, para tener éxito es atravesar las 3 etapas. Primero, ser un modelo contagioso, o sea, que la gente quiera algo que yo tengo. Segundo, impactar en la familia. Tercero, impactar en los amigos. Y después va a ser mucho más fácil, porque la gente, cuando uno tiene experiencia, enseguida se da cuenta. Y la experiencia empieza con el uso personal. Entonces ahí es donde se hacen los grandes cambios. Yo quiero darles esta idea, ¿no? Tengo muchos más ejemplos, ¿no? O sea, cualquiera me diría, pero usted, ¿por qué es doctor? Puede hacer esto, ¿no? O sea, porque tal cosa. Entonces, ¿qué puedo hacer si yo no soy doctor? Primero, ser un estudioso, eso es inevitable. Pero si no soy doctor, yo puedo escuchar historia de mi línea de auspicio, escuchar historia de terceros, ¿no? Por ejemplo, esta es una historia de mi línea de auspicio. Nosotros venimos desde Nueva Zelanda, nuestro auspiciador casi directo a través de un matrimonio, se llama Tony Henderson, es un triple diamante, un tipo encantador, y él también nos transmite cosas de su experiencia de vida, ¿no? Y por ejemplo, son un grupo de él, que son esmeraldas, ahí está escrito el 2001, cuando empezaron a hacer el negocio y se pusieron serios. Los dos eran diabéticos, insulinos dependientes, con una diabetes tipo 2, y se ve en la foto izquierda cómo eran ellos cuando empezaron el negocio. Y después, fíjense, pasados 4 o 5 años después, a la derecha, yo creo que ahí se nota claramente el impacto de cómo las acciones continuadas pueden hacer un concepto importante. Con esto quiero rescatar un concepto de salud clave, es que el ser humano, un ser biológico, y que tiene, diríamos, algunas capacidades que son claves, que uno tiene que aprovecharlas al máximo y que tienen que ver con la plasticidad, la neuroplasticidad, la plasticidad de los tejidos. Quiere decir que cuando un tejido es bien cuidado y bien tratado, se puede revertir y se puede hasta mejorar sustantivamente. O sea, estas personas a los 5 años habían dejado de inyectarse insulina, tenían, diríamos, controles metabólicos y físicos normales, y disfrutaban de la vida. Ustedes le ven la cara y es otra sonrisa, ¿no? Es otra persona, no parecen la misma. Entonces nosotros tenemos ese poder nosotros en las manos, transformador, y que no necesitamos tener toda la experiencia del mundo, sino estar muy atentos a las propias, a las que el propio sistema nos puede dar, la línea de auspicio, los relatos de los líderes. Todo esto nos ayuda mucho más que tratar de ponernos en hacer nuevamente la universidad. Yo digo, no necesita ser médico, no necesita hacer todos los años que hice yo. Yo lo hice de vocación, a mí me encanta la vocación médica y la voy a hacer hasta el día que Dios me lo permita, igual que el negocio. Y lo que sí he encontrado
es que hoy hay una gran ventaja en la formación, sobre todo de tipo preventiva, porque es de uso público y que no necesita ninguna restricción. O sea, hay que sacar ese tabú de que porque yo no soy médico no logro hacer las cosas, o porque tengo que ir y anotarme en una universidad. No, no es necesario. Yo creo que la mejor universidad es Amway. Y la área de Nutrilite es la de las más importantes dentro del mismo negocio. Entonces, yo no necesito anotarme en otra. Es más, yo tuve que anotarme en la universidad de Amway para aprender a hacerla. Entonces, yo le diría que es mucho más fácil hacer esta que todos los exámenes que he dado en mi vida para las cosas que he logrado, ¿no? Entonces, bueno, quería contarles las 3 etapas que creo que son importantes. Y ahora sí, voy a simplemente dejar un ratito, Marcelo, porque ya estoy bien de tiempo. Y si hay alguna pregunta puntual, alguien me quiere preguntar, encantado. Pero esto es mi mensaje. No sé si he sido claro, pero tenemos el éxito y la salud y el bienestar en nuestras manos. Tremendo, Walter, espectacular, muy completo, mucha información. Una pregunta importante que acaban de hacer, dice, ¿se puede controlar este entrenamiento? Perdón, ¿se puede controlar qué? El entrenamiento. Sí, el estreñimiento, sí, Sí. pero claro, sí. Bueno, una pregunta re fácil y muy común. El estreñimiento es un indicador, digamos, de que el aparato digestivo tiene una suerte de inflamación. El proceso inflamatorio empieza en el aparato digestivo. ¿Por qué? Porque justamente el aparato digestivo es el que controla el movimiento y la absorción de los nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, fitonutrientes, etc. Cuando existe una constipación, generalmente tiene que ver algunos componentes. El componente más común es el modo alimentario. Como nosotros comemos alimentos, en su mayoría venimos de un mundo de alimentos procesados, hiperprocesados, con muy poca fibra, entonces la mayoría de las cosas que el cuerpo no necesita las compacta, las concentra, y como no tienen, diríamos, elementos que activen la mucosa, como es la fibra o el agua, entonces tienden a lentificar, a compactarse, acompañado con algunos elementos emocionales que cada persona trae, como puede ser el estilo de vida, el estrés, etc. Por ejemplo, es muy común en personas que están con una carga horaria fuerte, mucho tiempo sentados, comiendo comida procesada, con conflictos importantes. Esa gente tiene a tener constipación. Y el tratamiento es muy simple. O sea, la primera cosa que tenemos, y eso es fantástico, es incorporar fibra. Y el desafío de la fibra para nosotros es muy simple. O sea, la verdad que la empresa le ha buscado como las vueltas para sacarnos de los procesos difíciles a los procesos más fáciles. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, tiene que comer entre 5 y 8 raciones de verdura, ¿qué me dice? Uy, no tengo tiempo, es bastante difícil, es caro, ¿cómo hago? ¿Qué sé yo? Tiene miles de razones para no hacerlo. Yo considero que lo ideal es hacerlo, pero también reconozco que la mayoría no lo hace y que en mi caso yo no todo día lo puedo hacer. Entonces ahí tenemos el Invisifiber, que es justamente un producto que es un concentrado de fibra, 4 gramos de fibra, sacado de achicoria y zanahoria, que si una persona toma 3 de estos, diríamos bien diluidos en un vaso de agua, un vaso de jugo, cualquier cosa le permite perfectamente regular el intestino. O sea, eso le diría que de 3 a 7 días empieza a normalizar el intestino. Bien. Walter, más preguntas. Te voy a dejar 2 preguntas para que no sea tan largo. Una pregunta que es muy común, que se repite mucho, es si el doble X es apto para celíacos. Una pregunta que siempre se está haciendo la gente, los nuevos más de todo. Y hay una pregunta que hablaba del colon. A ver si la encuentro. Acá creo que estaba. Acá. Walter, para el colon irritable y divertículos, ¿qué recomendarías? Bien, vamos con la primera. Es cierto, la mayoría de los complementos nuestros tienen una cláusula que dice que pudiera tener algunos componentes como cebada, trigo, avena, etc. Lo ponen porque en realidad, digamos, la idea, digamos, de celiaquía es la siguiente. Los celíacos lo que muestran básicamente, obviamente, es una alergia intestinal que generalmente es al gluten y sus componentes.
accesorios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que la industria de Nutrilite, que fundamenta en lo que es la mezcla de diferentes componentes, se llama molienda, a veces tiene contactos con, por ejemplo, cereales. Por ejemplo, la proteína nuestra, obviamente que es la primera que no es apta para, digamos, celíacos, ¿no? Entonces, el resto, ninguna tiene, digamos, una cláusula específica que diga no celíaco, simplemente pone esa cláusula, que cualquiera persona que tiene nivel de alergia, porque la celiaquía hay diferentes grados, lo primero que va a buscar es algún componente de gluten. Pero cuando pone que pudiera tener algún componente de esto, quiere decir que está hablando de un componente de trazas. Trazas quiere decir químicamente algo que es muy pequeño, con un valor prácticamente insignificante, que no trae en general ningún problema. Entonces yo lo que le digo a la gente en el caso de esto, le digo, mira, lo que vos podés hacer es llevarlo a tu médico y que él decida finalmente si puedes o no tomar esto. Yo trato en lo personal a pacientes míos, familiares, hasta mi hija que es celíaca, tengo una nuera y una cuñada mía, tres celíacos en la familia, porque hay antecedentes familiares, todos toman las vitaminas y toman el doble X como duques. ¿Por qué? Porque está también la prueba clínica. O sea, uno inclusive puede decirle, bueno, llevarlo a tu médico, probarlo durante un mes y dos y te haces un test en sangre a ver si hay una activación. ¿Por qué? Porque en realidad el test de diagnóstico, digamos, de celiaquía se hace con los dosajes de anticuerpos, antigliadina en sangre. Entonces yo puedo darle un mes y que se haga el chequeo y vemos si realmente hubo una reacción. Como esto la mayoría de la gente no está dispuesta, entonces tenemos esta limitación, pero la realidad es que yo en general he visto que no ha habido problema con celíacos antiguos y celíacos nuevos. ¿Por qué? Porque en realidad esto lo hace la empresa por lo honesta que es. O sea, igual la ley argentina dice que para poner el sellito de aptos celíacos, hasta un 2% de gluten puede tener cualquier componente, entre 1 y 2. Con lo cual la gente a veces desconoce esta normativa y dicen, ay, puede haber algo, pero había que ver qué porcentaje de eso dentro del componente total. Seguro que en ningún producto nutricional llega al 2% esto. Pero bueno, esta es una forma en que la empresa decidió hacer esto, digamos. En su momento, hace muchos años, habíamos conseguido hacer eso, pero ahora que cada día es más complejo el sistema de molienda, pues acuérdense que el doble X tiene 42 componentes, entonces la realidad es que se escapa de la especificidad que habría que tener para hacer cada cosa, ¿no? Así que bueno, mi opinión como médico, yo se lo doy a todos los celíacos, con confianza, por experiencia de clínica, por conocer el producto, por saber la manufactura y por el beneficio que tiene enorme. O sea, realmente es como un producto de altísima calidad y le saca la anemia, le saca el cansancio, le mejora el estado general, le mejora el sueño, reduce los dolores, la recuperación al día siguiente. Tiene miles de mejorías comparados a la mínima posibilidad de tener algún problema con celiaquía. Punto 1. Vamos a la próxima y yo voy a contestar una más por honor al tiempo. Y les pido que si quieren consultarme a mí por Facebook, me hagan todas las consultas que yo las contesto o por otra vía, pero voy a ir a la última que es el colon irritable y los divertículos. El colon irritable divertículo es la consecuencia de la constipación crónica en una persona con alto estrés, mala alimentación, sedentarismo y demás cosas. Entonces, cuando ya el intestino ha estado luchando durante años para evacuar bolos fecales duros, sólidos, lo típico de una persona que va 1 o 2 veces por semana con dificultad, etc. Todo eso hace que ese intestino haya estado luchando para sacar, digamos, algo mecánico y termina generando lo que se llama los divertículos o el colon irritable, la inflamación crónica del colon. Entonces, el tratamiento es el mismo. Trabajar en normalización, digamos, a través de suplementación del fenómeno inflamatorio intestinal, aporte de fibra, por ejemplo, una persona necesita mucha fibra, no a veces, pero no la fibra, digamos, de entrada en abundancia, pero sí de a poco introducir nuestro índice fibra para ir
diluyendo la materia fecal, haciendo un intestino que tenga más plasticidad, que tenga más capacidad de expulsar una materia fecal. Un intestino sano es aquel que se evacúa 2 o 3 veces por día, de consistencia blanda, no de consistencia dura. O sea, hay cosas que hablan muy claro de la salud intestinal. Y la buena noticia es que si una persona hace un tratamiento correcto, se puede mejorar mucho el colon irritable, se puede mejorar mucho los divertículos.